Sin embargo, nos quieren pintar como los peores de los malos. No le haremos daño a nadie excepto a los que se lo merezcan. Si te lo mereces, mejor escóndete porque vendremos con todo lo que tenemos. México está plagado de cárteles y grupos criminales. Cada grupo está formado por miembros dispuestos a hacer lo que sea necesario para imponer su dominio sobre sus rivales, incluso si eso significa ir a la guerra. Acompáñenos a conocer los detalles del escalofriante vídeo en el que un cártel declara la guerra a otro, los motivos de la guerra y las espeluznantes amenazas desatadas en el propio vídeo. La guerra de CJNG contra el Migueladas. En un impactante giro de los acontecimientos, ha aparecido un escalofriante vídeo que arroja luz sobre la escalada del conflicto entre dos poderosos cárteles de México. El vídeo, grabado al amparo de la oscuridad, ofrece una visión desgarradora del enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y su rival, el Migueladas, también conocido como Miguel Ángel Gallegos Godoy. El vídeo comienza con una amenazadora demostración de poder. Un gran número de pistoleros fuertemente armados, leales a Alejandro Carranza Ramírez, también conocido como Chito Cano, del CJNG, se reúnen en una demostración de fuerza. El ambiente es tenso, y es evidente que no se trata de una mera disputa territorial, sino de una guerra en toda regla. A medida que se desarrolla el vídeo, la CJNG utiliza esta plataforma para denunciar las supuestas actividades delictivas de El Migueladas y su banda. El portavoz de la CJNG, cuya identidad permanece oculta, se dirige apasionadamente a la cámara, detallando las atrocidades cometidas por el Migueladas y sus socios. Las amenazas de la CJNG son escalofriantes y no dejan lugar a dudas sobre su determinación de eliminar a su rival. El Migueladas, tu reino del terror termina ahora. Te perseguiremos, uno a uno, hasta que no quede rastro de tu existencia. Vuestros días están contados y el pueblo se levantará contra vosotros, advierte el portavoz, con una voz llena de convicción. El vídeo sirve como grito de guerra para el pueblo, instándole a unir sus fuerzas a las de la CJNG en su lucha contra el Migueladas. Expone la naturaleza despiadada del actual conflicto entre cárteles, en el que las palabras están respaldadas por acciones mortales. El papel estratégico del CJNG en esta guerra es evidente, con Chito Cano a la cabeza de la lucha contra su cártel rival. Con su imponente presencia e influencia, el jefe Chito Cano desempeña un papel estratégico en las operaciones del CJNG y en su lucha contra Miguel Ángel Gallegos Godoy, también conocido como el Migueladas. El jefe Chito Cano, conocido por su liderazgo e implacabilidad, se ha labrado una reputación de fuerza formidable dentro del CJNG. Su participación en las actividades del cártel ha sido decisiva para su éxito. Su implicación en las actividades del cártel va más allá del vídeo, ya que ha desempeñado un papel decisivo en la expansión de su territorio y la consolidación de su poder. Con sus leales seguidores y su extensa red, el jefe Chito Cano se ha convertido en una figura clave en la búsqueda del dominio del cártel en la región. Las implicaciones de este enfrentamiento entre el CJNG y el Migueladas son de gran alcance. Es probable que México, ya asolado por la violencia de los cárteles, sea testigo de una escalada de derramamiento de sangre y caos. La lucha de poder entre estos dos cárteles tiene el potencial de remodelar el panorama criminal, dejando un rastro de destrucción a su paso. A medida que el vídeo sigue circulando, sirve de crudo recordatorio de la brutal realidad a la que se enfrenta el pueblo de México. Las amenazas proferidas por la CJNG son un escalofriante testimonio de hasta dónde están dispuestos a llegar para establecer su dominio. El destino de El Migueladas pende de un hilo, y las repercusiones de este enfrentamiento repercutirán sin duda en todo el país. A medida que el conflicto se intensifica, las decisiones estratégicas y las maniobras tácticas del jefe Chito Cano determinarán sin duda el resultado de la guerra. Su capacidad para reunir apoyos, coordinar operaciones y superar a los cárteles rivales será crucial para determinar el éxito de la CJNG en su misión de eliminar a El Migueladas y su banda. En el escalofriante vídeo asistimos a una dramática declaración de guerra del célebre cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, contra su rival, el Migueladas. El vídeo, que ha conmocionado al mundo criminal, muestra la descarada confianza de los CJNG mientras reúnen a sus pistoleros fuertemente armados para apoyar a su líder, Alejandro Carranza Ramírez, también conocido como Chito Cano. El mensaje de la CJNG es claro. Están respondiendo a la llamada del pueblo que se ha cansado de El Migueladas y su banda de cabrones. Este vídeo es un duro recordatorio de la brutal realidad del actual conflicto entre cárteles en México, donde las amenazas en línea y los actos de violencia son demasiado comunes. Para comprender plenamente la gravedad de esta declaración de guerra,
Primero debemos profundizar en los antecedentes del actual conflicto entre cárteles en México. Desde que se inició la guerra de Felipe Calderón en septiembre de 2006 contra los cárteles mexicanos, el país se ha visto asolado por una ola de violencia y derramamiento de sangre. El conflicto armado entre los cárteles enfrentados ha alcanzado niveles sin precedentes, y cada grupo compite por el control de las lucrativas rutas y territorios del narcotráfico. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México. Dirigido por su enigmático líder, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, el CJNG ha expandido rápidamente su influencia, desafiando el dominio de otros cárteles. En el otro lado del conflicto se encuentra Miguel Ángel Gallegos Godoy, más conocido como el Migueladas. En su día miembro del CJNG, el Migueladas se separó para formar su propia organización criminal, buscando establecer su propio poder y control en la región. La rivalidad entre el CJNG y el Migueladas ha ido en aumento durante años, alimentada por la sed de poder, control y el lucrativo tráfico de drogas. Ambos bandos han protagonizado brutales actos de violencia, dejando un rastro de destrucción a su paso. El CJNG, con sus vastos recursos y sus pistoleros fuertemente armados, ha sido implacable en su búsqueda del dominio. El Migueladas, por su parte, ha demostrado ser un adversario formidable, con seguidores leales y una reputación de despiadado. Este escalofriante vídeo es un crudo recordatorio de la lucha entre estos dos poderosos cárteles. Muestra la descarada confianza de los CJNG al lanzar una advertencia directa a el Migueladas, declarando su intención de eliminarle a él y a su banda de cabrones. A diferencia de las amenazas vacías de algunos, el CJNG tiene fama de cumplir sus intenciones. Su historial de violencia y brutalidad está bien documentado y no deja lugar a dudas de que van en serio. ¿Quién es Miguel Ángel Gallegos, el Migueladas? Miguel Ángel Gallegos, también conocido como el Migueladas, quizá no sea un nombre tan conocido como el de otros infames capos del crimen, pero su vida, sus crímenes y su posición en el mundo del crimen organizado son verdaderamente impactantes. Miguel Ángel Gallegos nació en el seno de una familia humilde en el ejido de Copales, ubicado en el municipio de La Huacana, en el corazón de la tierra caliente michoacana. Al crecer en esta región, conocida por su herencia agrícola, Gallegos parecía destinado a una vida dedicada al campo. Sin embargo, sus ambiciones le llevarían por un camino mucho más oscuro. Aunque aparentemente se presentaba como un próspero granjero, Gallegos estaba estableciendo secretamente su presencia en el mundo del crimen organizado. Mediante la astucia y el engaño, consiguió construir un imperio criminal delante de las narices de las autoridades. El ascenso al poder de Gallegos se produjo en una época en la que los Caballeros Templarios, una conocida organización criminal, dominaban Michoacán. Se cree que fue aliado de José Manuel Mireles durante la época de las autodefensas y que tenía conexiones con Enrique Quique Plancarte, uno de los líderes de los Caballeros Templarios y capo de los laboratorios de metanfetamina. Antes de el Migueladas estaba la Tuta, el antiguo líder de los Caballeros Templarios que gobernaba Michoacán con puño de hierro. La Tuta gobernaba a los Caballeros Templarios con un estricto código ético que debía ser obedecido por todos los miembros del cártel. El código, desarrollado por la Tuta, estaba escrito en un pequeño libro que se entregaba a cada miembro del cártel. Tras varios años al frente del cártel, la Tuta y otros miembros fueron detenidos en febrero de 2015 por la Policía Federal Mexicana, que puso fin a su brutal reinado. La detención de la Tuta dio a Gallegos la oportunidad de hacerse con el control. Gracias a sus conexiones con personas poderosas, incluidos políticos, Gallegos maniobró para hacerse un hueco en la cúpula de los Caballeros Templarios, convirtiéndose en uno de los capos mafiosos más protegidos y vigilados de la región. Pero, ¿cómo consiguió Gallegos mantenerse oculto durante tanto tiempo? Su método era sencillo pero eficaz. En lugar de implicarse directamente en actividades delictivas, utilizaba a terceros para llevar a cabo sus negocios. Esto le permitía mantener una discreta fachada de empresario legítimo, mientras su imperio criminal prosperaba entre bastidores. Las actividades delictivas de Gallegos son vastas e impactantes. Desde el tráfico de drogas a la extorsión, pasando por el secuestro y el blanqueo de dinero, su alcance se extiende a lo largo y ancho. Sus conexiones con poderosos políticos e individuos en posiciones de autoridad le han permitido operar con impunidad, evadiendo la captura y el enjuiciamiento durante años. Los informes federales indican incluso que Gallegos financió campañas de gobernadores, alcaldes y legisladores, lo que consolidó sus conexiones con la esfera política.
Esta red de apoyo y protección le permitió operar con impunidad, alimentando aún más su ascenso al poder. El uso de terceros garantizaba que el método de actuación de Gallegos estuviera rodeado de secretismo. Podía dar órdenes y establecer nuevos negocios a través de estos vínculos, lo que dificultaba que las autoridades le relacionaran directamente con sus actividades delictivas. Esta naturaleza escurridiza, combinada con sus poderosas conexiones, permitió a Gallegos permanecer oculto y eludir la captura durante un largo periodo de tiempo, consolidando su reputación como una de las figuras más discretas e influyentes del mundo del crimen organizado. El ascenso de Gallegos al poder estuvo marcado por sus conexiones con personas influyentes, incluidos políticos, y su capacidad para financiar campañas de gobernadores, alcaldes y legisladores. Esta red de apoyo y protección le permitió operar con impunidad, eludiendo la captura y consolidando su posición como poderoso capo de la mafia. El método de Gallegos, de operar entre bastidores, dificultó que las autoridades le relacionaran directamente con sus actividades delictivas. Esta naturaleza escurridiza, combinada con sus poderosas conexiones, le permitió no solo permanecer oculto, sino también mantener el control sobre vastos territorios. La violencia y la extorsión asociadas al imperio criminal de Gallegos han tenido un profundo impacto en la región, causando miedo y trastornos entre la población local. Se han incendiado tiendas, farmacias y vehículos, y los negocios se han visto obligados a cerrar debido a las extorsiones impuestas por su grupo criminal. El nombre de Gallegos saltó a la palestra por primera vez en 2014, cuando el párroco de Apatzingán lo denunció como capo de la mafia. El sacerdote también alegó que Gallegos estaba siendo protegido por el gobierno estatal y personas con poderes superiores. Gallegos permaneció oculto durante el siguiente año, hasta que la senadora María Luisa Calderón lo señaló como exmiembro de los Caballeros Templarios y sucesor de la tuta. Sin embargo, fue hasta 2018 cuando su nombre fue mencionado oficialmente al futuro secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo. Durazo se enteró del apodo de Gallegos, el Migueladas, por mujeres de la zona que aseguraban que tenía vínculos con Quique Plancarte, ex líder del cártel de los Caballeros Templarios. Otro grupo de personas que identificaron a Gallegos fueron empresarios, productores y comerciantes cansados de las extorsiones que les imponían Gallegos y su banda. Aunque su nombre ya era conocido por el público, detener a Gallegos seguía siendo una dificultad hasta que la CJNG publicó su vídeo. CJNG. El CJNG, abreviatura de Cártel Jalisco Nueva Generación, surgió como una facción escindida del Cártel del Milenio, dirigido por el célebre narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. El ascenso al poder de la CJNG comenzó en 2009, cuando anunció su presencia al mundo de forma escalofriante. Ese año, el CJNG conmocionó a México con un macabro mensaje acompañado de 3 cuerpos sin vida. Esta macabra exhibición sirvió como declaración de su llegada y marcó el inicio de su reinado de terror. El CJNG no perdió tiempo en establecerse como una fuerza a tener en cuenta en el submundo criminal. El CJNG ha adquirido notoriedad por su implicación en una amplia gama de actividades delictivas, lo que lo convierte en el cártel más peligroso de México. El tráfico de drogas es el núcleo de sus operaciones, y el cártel controla vastas redes que se extienden por México, Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Sudamérica y Europa. Su alcance es verdaderamente mundial, pero el narcotráfico es solo la punta del iceberg de la CJNG. El cártel también está profundamente implicado en el tráfico de armas. El cártel también está profundamente implicado en el tráfico de armas, la trata de seres humanos, los asesinatos, los secuestros y el blanqueo de dinero. Su imperio criminal se extiende mucho más allá del tráfico de drogas, lo que les permite amasar un poder y una riqueza inmensos. La CJNG tiene un historial de recurso a la violencia extrema para mantener el control y eliminar a sus rivales. Han sido responsables de numerosas masacres y asesinatos, dejando un reguero de sangre a su paso. En 2011 y 2012, el cártel llevó a cabo brutales masacres en Veracruz y Guadalajara, dirigidas no solo contra miembros de cárteles rivales, sino también contra civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Su audacia no tiene límites. En 2015, el CJNG lanzó un descarado ataque contra las fuerzas de seguridad en Jalisco, en un feroz tiroteo que puso de manifiesto su potencia de fuego y su determinación. Este enfrentamiento con las autoridades demostró su voluntad de enfrentarse incluso a las fuerzas más poderosas que se interpongan en su camino. Las tácticas violentas de la CJNG se han extendido más allá de las fronteras de México.
En un impactante acto de terrorismo, el cártel bombardeó el consulado estadounidense en Guadalajara en 2018. Este descarado ataque causó conmoción en todo México y Estados Unidos, destacando la capacidad del CJNG para golpear en el corazón de sus enemigos. La historia del CJNG está marcada por masacres y asesinatos, dirigidos tanto contra miembros de cárteles rivales como contra civiles inocentes. Su audaz ataque contra las fuerzas de seguridad en Jalisco en 2015 y el atentado contra el consulado estadounidense en 2018 pusieron de manifiesto su voluntad de enfrentarse incluso a los adversarios más poderosos. Los esfuerzos para combatir al CJNG se han visto obstaculizados por la corrupción policial y la militarización del cártel. El gobierno mexicano se ha enfrentado a dificultades para contratar y retener a agentes de policía, mientras que las comunidades han recurrido al vigilantismo para protegerse. Las alianzas del CJNG con otros grupos delictivos y los continuos conflictos con cárteles rivales consolidan aún más su posición como gran amenaza criminal. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el poder y la influencia del CJNG siguen planteando importantes retos a la seguridad nacional de México. Las actividades del cártel infunden miedo e inestabilidad, lo que lo convierte en una fuerza a tener en cuenta. Mientras el CJNG sigue en libertad, la batalla contra esta peligrosa organización criminal persiste. El enfrentamiento entre el CJNG y el Migueladas no sería el primero entre cárteles en México. A lo largo de la historia, los cárteles mexicanos se han ensarzado en violentas guerras por el control de las rutas y territorios del narcotráfico. Desde las tristemente célebres batallas entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, hasta el actual conflicto entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, la guerra del narcotráfico mexicano ha dejado un rastro de devastación y derramamiento de sangre. Los orígenes y la historia de los cárteles mexicanos de la droga se remontan al surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de 1980. Fundado por Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como El Padrino, este cártel sentó las bases del tráfico de drogas en México y preparó el terreno para los violentos conflictos que vendrían después. A principios de la década de 1980, Félix Gallardo estableció una infraestructura de tráfico de marihuana que más tarde serviría de enlace crucial para los traficantes de cocaína con base en Colombia. Al dispararse la demanda de drogas en Estados Unidos, Félix Gallardo vio la oportunidad de ampliar sus operaciones y sacar provecho del lucrativo mercado. Bajo el liderazgo de Félix Gallardo, el cártel de Guadalajara se convirtió en una poderosa fuerza del narcotráfico mexicano. Controlaban rutas de contrabando clave y establecieron alianzas con otras organizaciones criminales, incluido el Cártel Colombiano de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. Esta alianza permitió al cártel de Guadalajara acceder a grandes cantidades de cocaína y consolidar su posición como actores principales en el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, el reinado del cártel de Guadalajara no quedaría sin respuesta. A medida que su poder e influencia crecían, también lo hacían las rivalidades y tensiones dentro de la organización. En 1985, una serie de acontecimientos desencadenaron una reacción en cadena que cambiaría para siempre el panorama del narcotráfico mexicano. Uno de los momentos cruciales en la historia de los cárteles mexicanos de la droga fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985. Camarena había estado investigando las operaciones del cártel de Guadalajara y estaba a punto de descubrir información crucial. Su brutal tortura y asesinato conmocionó a las fuerzas del orden y provocó una ofensiva masiva contra los cárteles. Las consecuencias del asesinato de Camarena provocaron una lucha por el poder dentro del cártel de Guadalajara. Los principales lugartenientes de Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, también conocido como Don Neto, y Rafael Caro Quintero, trataron de llenar el vacío dejado por la detención de su líder. Esta lucha interna por el poder acabaría fragmentando el cártel de Guadalajara en organizaciones más pequeñas e independientes. Una de las ramas más importantes del cártel de Guadalajara fue el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, antiguo protegido de Félix Gallardo, ascendió rápidamente y se convirtió en una figura formidable del narcotráfico mexicano. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel de Sinaloa se convertiría en uno de los más poderosos e influyentes de México. El ascenso al poder del cártel de Sinaloa estuvo marcado por una serie de violentos conflictos con cárteles rivales. Uno de los enfrentamientos más notables fue la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, que controlaban rutas de contrabando clave a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. La batalla por el control de estas lucrativas rutas daría lugar a una oleada de violencia y derramamiento de sangre.
en la que ambos cárteles recurrirían a medidas extremas para afirmar su dominio. Guerra del CJNG contra el cártel de Sinaloa. El CJNG se ha ganado su reputación como el cártel más peligroso de México gracias a sus incesantes batallas contra cárteles rivales. Uno de sus adversarios más formidables es el cártel de Sinaloa, también conocido como la Organización Guzmán Zambada. Las tácticas agresivas del CJNG y su voluntad de utilizar la violencia extrema lo distinguen de otros cárteles, lo que lo convierte en una fuerza formidable a tener en cuenta. El enfrentamiento entre el CJNG y su mayor rival, el cártel de Sinaloa, se intensificó en los últimos años, dando lugar a un aumento de la violencia y el derramamiento de sangre en todo México. Ambos cárteles se enzarzaron en una brutal batalla por el control de las rutas y territorios del narcotráfico, que se saldó con un asombroso número de víctimas. La violencia alcanzó su punto álgido en 2016, cuando el CJNG lanzó una serie de ataques contra el cártel de Sinaloa, incluida la emboscada y captura del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López, en Culiacán. El gobierno mexicano se ha esforzado por combatir a los cárteles y restablecer la paz en el país. Se han puesto en marcha operaciones como el Operativo de Seguridad Michoacán y el Operativo Veracruz Seguro para desmantelar las organizaciones criminales y restablecer la seguridad en las regiones afectadas. Sin embargo, los cárteles siguen operando y ejerciendo su influencia, lo que supone un importante desafío para las fuerzas del orden. La guerra mexicana contra el narcotráfico es un conflicto complejo y continuo que ha tenido consecuencias devastadoras para México y su población. La violencia y la brutalidad asociadas a los cárteles se han cobrado miles de vidas y han dejado un rastro de destrucción a su paso. Los esfuerzos del gobierno por desmantelar los cárteles y restablecer la paz se han visto obstaculizados por la corrupción en las fuerzas del orden y la arraigada influencia de los cárteles. Mientras el gobierno sigue buscando formas de combatir el crimen organizado en México, estos cárteles continúan causando más violencia en el país. La CJNG y el cártel de Sinaloa han protagonizado numerosos enfrentamientos en varios estados de México, como Colima, Chiapas y Zacatecas. Estos enfrentamientos han tenido un profundo impacto en el tráfico de drogas, la violencia y la seguridad general de estas regiones. Para entender la intensa rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, debemos ahondar en sus orígenes históricos y en los acontecimientos que han dado forma a su tumultuosa relación. Ambos cárteles han desempeñado papeles importantes en el narcotráfico mexicano, pero sus trayectorias han estado marcadas por la violencia, las luchas por el poder y una búsqueda incesante del dominio. El CJNG pretendía desafiar el dominio del cártel de Sinaloa y de otras organizaciones rivales. Con una reputación de violencia extrema y la voluntad de enfrentarse a cualquiera que se interpusiera en su camino, el CJNG se ganó rápidamente una temible reputación como el cártel más peligroso de México. La rivalidad entre el CJNG y el cártel de Sinaloa se remonta a sus intereses contrapuestos y sus disputas territoriales. A medida que ambos cárteles trataban de ampliar sus operaciones y controlar las lucrativas rutas de la droga, los enfrentamientos entre sus miembros se hicieron inevitables. Estos enfrentamientos se han producido en varios estados de México, como Colima, Chiapas y Zacatecas, dejando un rastro de sangre y destrucción a su paso. Uno de los enfrentamientos más notables entre la CJNG y el cártel de Sinaloa se produjo en Colima, estado situado en la costa del Pacífico mexicano. La lucha por el control de las rutas del narcotráfico en esta región ha sido especialmente encarnizada, con ambos cárteles disputándose el dominio. La violencia alcanzó niveles sin precedentes cuando el CJNG y el cártel de Sinaloa lucharon por la supremacía, lo que provocó una oleada de asesinatos, desapariciones y terror entre la población local. En Chiapas, estado del sur de México, la rivalidad entre la CJNG y el cártel de Sinaloa también se ha traducido en una serie de violentos enfrentamientos. Esta región ha sido durante mucho tiempo un lugar estratégico para el narcotráfico, ya que su proximidad a Centroamérica y sus vastas zonas de densos bosques proporcionan escondites ideales para las operaciones de los cárteles. El CJNG y el cártel de Sinaloa se han enfrentado por el control de las rutas de la droga y las operaciones de contrabando, dando lugar a un ciclo de violencia que ha sumido a la región. Zacatecas, estado del centro-norte de México, también ha sido un campo de batalla para la CJNG y el cártel de Sinaloa. Esta región es conocida por su ubicación estratégica a lo largo de las principales rutas del narcotráfico, lo que la convierte en un activo valioso para cualquier cártel que pretenda ampliar sus operaciones.
El CJNG y el cártel de Sinaloa han librado encarnizadas batallas por el control de este territorio, lo que ha provocado un aumento de la violencia y la inestabilidad. Los enfrentamientos entre la CJNG y el cártel de Sinaloa han tenido consecuencias de gran alcance, no solo para los propios cárteles, sino también para las comunidades atrapadas en el fuego cruzado. La violencia y las tácticas de intimidación empleadas por ambos bandos han dejado un impacto duradero en las regiones donde operan, y civiles inocentes han pagado el precio de esta rivalidad mortal. La lucha de la CJNG y el cártel de Sinaloa por Colima. El estado de Colima fue testigo de un brutal enfrentamiento entre la CJNG y el cártel de Sinaloa que convirtió la región en un hervidero de violencia y derramamiento de sangre. Colima está enclavado entre los estados de Jalisco y Michoacán, en la costa del Pacífico mexicano. Puede que sea uno de los estados más pequeños del país, pero su situación estratégica lo ha convertido en un territorio codiciado por las organizaciones delictivas. El reciente aumento del número de muertos es un sombrío testimonio de la batalla por el control entre estos dos poderosos cárteles. El conflicto comenzó cuando una página de Facebook, supuestamente perteneciente al cártel de Sinaloa, anunció una operación de limpieza en Colima, con el objetivo de eliminar a sus enemigos. El CJNG, que no es de los que se echan atrás, contraatacó ferozmente, dando lugar a un ciclo de violencia que ha envuelto al Estado. La lucha tuvo lugar principalmente en Manzanillo, el mayor puerto de la costa occidental de México. Esta ubicación estratégica lo convierte en un centro crucial para las operaciones de contrabando de drogas, en las que los cárteles se disputan el control de las lucrativas rutas comerciales. La ofensiva del cártel de Sinaloa en el suroeste, incluido Colima, obedece a su deseo de ampliar su control sobre la producción y el contrabando de drogas. Con otros cárteles debilitados o inexistentes, el cártel de Sinaloa considera que es un momento oportuno para hacerse con nuevos territorios. Sin embargo, el CJNG no está dispuesto a renunciar a su poder fácilmente. Como uno de los cárteles más poderosos de México, está decidido a defender su territorio y mantener su dominio en el tráfico de drogas. El enfrentamiento entre el CJNG y el cártel de Sinaloa en Colima marca un importante punto de inflexión en la guerra del narcotráfico en México. Puede que sea la primera guerra abierta entre estos dos formidables cárteles, y que Colima sirva como campo de batalla inicial de un conflicto mucho mayor. La escalada de violencia y los actores implicados sugieren una amenaza mucho mayor que el derramamiento de sangre localizado. La lucha por el control de las rutas de la droga en Colima y la importancia estratégica del puerto de Manzanillo han convertido este pequeño estado en un peligroso y mortífero campo de batalla. En pocas semanas, la violencia aumentó a un ritmo alarmante. Más de 3.000 habitantes de Frontera Comalapa, municipio situado justo al norte de la frontera con Guatemala, se vieron obligados a huir de sus hogares y buscar refugio del fuego cruzado. Trágicamente, se perdieron al menos 60 vidas en muy poco tiempo. Los noticieros se inundaron de historias de desplazamientos y asesinatos, pintando un sombrío panorama de la situación sobre el terreno. Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó este rápido aumento de la violencia? Las redes sociales se llenaron de impactantes vídeos de vehículos fuertemente blindados de los cárteles, conocidos como narcotanques, patrullando las calles de Frontera Comalapa. Estos intimidantes vehículos sirvieron como escalofriante recordatorio del poder y la audacia de estas facciones criminales. Según Javier Oliva Posada, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, las actividades delictivas en esta parte de México, especialmente el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el contrabando de personas, son de carácter transnacional. Afirmó que la violencia que se está presenciando es el resultado directo de la pugna de estos grupos delictivos por el control de estas rutas lucrativas y estratégicas. Gracias a su ubicación privilegiada a lo largo de una importante ruta transnacional de tráfico y contrabando, la zona se ha convertido en un hervidero de actividad delictiva. Como decenas de miles de migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre Guatemala y México cada año, muchos pasan por Frontera Comalapa, lo que la convierte en un punto estratégico para estas organizaciones delictivas. Las drogas y las armas fluyen libremente a través de un tramo de 80 kilómetros de territorio fronterizo, con Frontera Comalapa en su centro. El cártel de Sinaloa ha utilizado durante mucho tiempo esta red de ciudades fronterizas como centros de transbordo de cocaína, pero el CJNG trata ahora de disputarles el dominio. Frontera Comalapa se ha convertido en un campo de batalla, en el que la CJNG controla las zonas cercanas a la frontera, mientras que el cártel de Sinaloa opera en las regiones montañosas del norte. La lucha por el control de esta zona estratégica se ha intensificado.
A medida que ambos cárteles diversifican sus métodos de desplazamiento para realizar actividades ilegales. A medida que se intensifica la violencia, es importante comprender que los enfrentamientos no son incidentes aislados. Forman parte de una tendencia más amplia de los grupos criminales mexicanos que amplían sus operaciones en Guatemala, formando alianzas y haciendo tratos con redes de narcotraficantes locales y funcionarios corruptos. Este intenso conflicto se ha ido gestando durante años, a medida que los principales grupos criminales mexicanos se disputaban el dominio. Según los expertos, las actividades delictivas en esta parte de México, especialmente el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando de personas, son de carácter transnacional. Según los expertos, las actividades delictivas en esta parte de México, junto a Guatemala, especialmente la zona centro-sur de Chiapas, son de carácter transnacional, especialmente el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el contrabando de personas. Estas organizaciones delictivas explotan la porosa frontera entre México y Guatemala, utilizando Chiapas como centro estratégico para sus operaciones ilícitas. Cuando decenas de miles de migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre Guatemala y México cada año, muchos pasan por frontera Comalapa, un punto de tránsito clave. Desde allí, son conducidos por caminos de montaña hasta la Angostura, un embalse artificial, y continúan su viaje hacia el norte en barco o por carretera. El cártel de Sinaloa ha utilizado durante mucho tiempo esta red de ciudades fronterizas como centros de transbordo de cocaína, pero el CJNG está desafiando ahora su bastión. La lucha por el control de esta zona estratégica es encarnizada, ya que ambos cárteles tratan de diversificar sus métodos de desplazamiento para las actividades ilegales. Las rutas que salen de frontera Comalapa se han convertido en un campo de batalla, ya que el CJNG controla las zonas cercanas a la frontera, mientras que el cártel de Sinaloa opera en las regiones montañosas del norte. A pesar de la larga y porosa frontera, estas organizaciones criminales luchan sin tregua por el control de este valioso territorio. Las rutas que salen de frontera Comalapa no solo facilitan el tráfico de drogas, sino que también proporcionan vías para otras actividades ilegales. La violencia de los cárteles en el estado ha causado un inmenso sufrimiento, con miles de personas desplazadas de sus hogares. Las comunidades de frontera Comalapa y sus alrededores, antaño pacíficas, han quedado destrozadas por los enfrentamientos entre la CJNG y el cártel de Sinaloa. Las familias se han visto obligadas a huir, dejando atrás sus hogares y sus medios de vida. La pérdida de vidas y el desplazamiento de miles de personas han creado una crisis humanitaria en la región. Han surgido revelaciones sobre oficiales corruptos que ayudan a la CJNG en el tráfico de cocaína a través de Guatemala desde 2017. Además, Estados Unidos acusó recientemente a Ana Gabriela Rubio Cea, quien presuntamente dirigía una red internacional de intermediarios que buscaban comprar precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo en nombre de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo. Estas revelaciones ponen de relieve hasta qué punto los grupos criminales mexicanos han podido ampliar sus operaciones y establecer alianzas en Guatemala. La CJNG ha llegado a acuerdos con bandas de narcotraficantes locales y con oficiales corruptos del ejército para transportar cargamentos de droga por tierra y mar hasta la frontera con México. Esta expansión incluye la formación de alianzas con conocidas bandas de narcotraficantes guatemaltecas, como los Huistas, que anteriormente estaban alineados con el cártel de Sinaloa. El empuje de la CJNG hacia Guatemala y su contestación al bastión del cártel de Sinaloa ha alimentado la violencia en Chiapas. Mientras estos grupos criminales luchan por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y el tráfico de personas, el impacto sobre las comunidades locales y la región en su conjunto es devastador. Aunque el CJNG es famoso por acabar con sus rivales, aún se desconoce el destino de El Migueladas. Podría acabar a manos del brutal cártel o a manos del gobierno. Sin embargo, es importante señalar que estas guerras entre cárteles siempre acaban con la muerte de muchos ciudadanos. Echa un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre las guerras entre cárteles en México.